ayer a la noche, medio último momento. Y algo que Dios viene marcando mucho en mi vida es relacionado a esta palabra. Y mientras hoy oraba y decía, Señor, bueno, ¿qué querés que predique? Siempre Dios me viene ministrando de que tenemos que ministrar aquello que nosotros somos ministrados, ¿no? Todo lo que Dios forma en nosotros y nos permite vivir y pasar no es un castigo, es un proceso para predicar y tener un testimonio en nuestra boca del poder de Dios. Amén. Filipenses capítulo 3, a partir del versículo 3, vamos a leer para ser más concisos con el horario. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, ser imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, que aún ahora los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Y esta es una palabra tremenda que el apóstol Pablo dejó escrito en esta carta de Filipenses. Y siempre que leo este pasaje, Dios me confronta de diferentes maneras. De diferentes maneras. Y una de las partes que dice, sintamos una misma cosa en este tiempo. Sintamos una misma cosa. Saben que cuando comenzamos la reunión, toda la reunión fue un spoiler de la prédica. Desde las canciones hasta el momento que mi mamá comenzó a abrir la reunión, porque mientras pensaba en la prédica en este tiempo y Dios me ministraba esto, me decía cuál es el verdadero enfoque del Evangelio. El verdadero enfoque del Evangelio no es estar reunido dentro de 4 paredes. El verdadero enfoque del Evangelio es la transformación por medio del poder de Cristo hacia nuestras vidas. Amén. A veces vivimos un evangelio errado conforme a nuestras conformidades, conforme a nuestras comodidades, conforme a nuestros deseos, a nuestros placeres y a lo que nosotros creemos que es el evangelio. Y nos olvidamos que el evangelio es el poder de Dios siendo manifestado al hombre y trayéndole transformación por medio de la sangre de su Hijo. Amén. ¿Cuántos creen esto? Amén. Entonces quiere decir que el evangelio es poder transformador. Amén. Es locura para la razón, pero poder de Dios para el que cree. ¿Cuántos creen en el evangelio? Amén.
El Evangelio es Cristo, el Hijo de Dios dado a los hombres, el Verbo hecho carne que habitó entre los hombres, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que fue obediente hasta la muerte para que por medio de él tengamos vida y vida eterna. Amén. Eso es el Evangelio que nosotros tenemos que vivir y predicar. Este es el Evangelio que Pablo predicaba en esta carta, lo que él testificaba con su vida y lo que él creo que explicaba con su propia vida, un testimonio que confrontaba a la iglesia de aquel momento, porque no por casualidad Pablo les estaba diciendo, yo tengo en qué gloriarme en la carne, porque muchas veces vivimos un evangelio que nos gloriamos en la carne. Ayer hablaba con los chicos y le hablábamos acerca de unas ciertas cosas, ¿no? De cómo a veces vivimos un evangelio conforme a nuestras emociones que suben y bajan, conforme a lo que tenemos o no tenemos, porque así mientras nosotros vamos caminando en esta vida, vamos pidiéndole a Dios cuántas cosas. Y parece que nuestra relación con Dios se mide según lo que tenemos o lo que no tenemos. Porque ¿a cuántos de acá les ha pasado, y pueden levantar la mano sin vergüenza, porque a mí me ha pasado muchas veces, estar semanas, quebrantado en la presencia de Dios, buscando la presencia de Dios, buscando la palabra, orando, porque necesitaba que Dios me dé una respuesta sobre algo. Sobre una cosa, sobre literalmente una pavada. Señor, quiero una tele más grande. Señor, por favor, yo sé que vos tenés poder para darme una tele más grande. Y Dios dice, bueno, ¿querés ver mi poder? Yo te puedo dar una tele más grande, pero no se va a basar solo en una tele. Y decimos, gracias, Señor, porque tú has provisto una tele más grande. Señor, gloria a Dios. Y después esa tele más grande, nos pasamos más tiempo viendo la tele más grande que la palabra de Dios y con Dios, ¿no? Y ahí es cuando el Evangelio suplió una necesidad emocional y carnal en nosotros. Entonces dijimos, ya está, ya tengo todo lo que necesito, entonces ya no le busco más a Dios. Y eso es lo que Pablo explica, el gloriarse en la carne, el ser su propio Dios. Pablo en este pasaje estaba mencionándole a esta iglesia, a estos hombres, que me imagino que no fue casualidad que lo escribió. Si él escribió estas palabras es porque tal vez estaban pasando en una iglesia donde eran ellos mismos sus propios dioses. Y creo que ese es el principal error de nuestro evangelio como iglesia, donde nosotros somos nuestros propios dioses. Y cuando una iglesia vive bajo su propio Dios, bajo su propio yo, bajo su propio ego y su propio carácter, lo que está llevando a las personas, siempre les digo porque es una palabra que me marcó muchísimo, de un libro de Leonard Ravenhill que dice, lo único que estamos llevando a las personas es la misma muerte. Porque lo único que estamos transmitiendo con nuestras palabras, con nuestros ojos, con nuestro hacer, con nuestro ser, es nuestra carne. Y nuestra carne está condenada hacia la misma muerte por la naturaleza pecaminosa que habita en nosotros. ¿Amén? ¿Amén? No sé si le gustó mucho eso. Pero es algo que Dios me confrontaba mucho en este tiempo porque Dios me estaba procesando por algunas cosas y dentro de esas cosas Dios nos enseña a renunciar a los deseos y placeres de nuestra carne porque quiere que solamente Él sea nuestro único Dios verdadero. Porque a veces no tenemos dioses ajenos hechos de estatua de manos por hombres. Muchas veces ese Dios ajeno está en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Porque buscamos a Dios conforme a lo que nosotros creemos que es Dios o buscamos a Dios conforme a lo que nosotros creemos que Dios nos tiene que dar. ¿Y saben qué? Dios nos dio la mayor riqueza para nuestras vidas, que es el amor, que es la sangre de su Hijo, que es una vida eterna. Y si comprendemos el propósito de Dios para nuestra vida, entendemos que el tiempo que transcurrimos en esta tierra es temporal, pero un día vamos a estar eternamente delante de su presencia y esa es nuestra mayor riqueza y ganancia. Por eso Pablo podía decir, ¿saben qué? Yo tengo de qué gloriarme en las cosas de esta tierra. Porque si yo tengo que sacar chapas, soy hebreo de hebreos y fariseo de fariseos. Quiere decir, yo tengo todo el conocimiento de la palabra, de lo escrito por los hombres, por los filósofos de ese momento, yo tengo cartas escritas por reyes, por gobernadores, yo tengo hombres, yo era perseguidor de la iglesia. Y Pablo en ese momento cuando dice yo era perseguidor de la iglesia, estaba diciendo yo renuncié a lo que yo creía que era verdaderamente el evangelio por perseguir el evangelio de Cristo ahora. Por eso dice prosigo a la meta, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Porque Pablo fue, y no lo vamos a leer para no irnos mucho más de tiempo,
Pablo no fue transformado tan solo por la letra. ¿Saben? Porque muchos leemos letra, pero todavía no hemos sido transformados. Pablo fue transformado por tener un encuentro con Jesús. Él se encontró con Jesús en un camino a Damasco y literalmente Jesús lo tiró del caballo. Y así muchas veces Jesús nos encuentra en un camino donde nosotros queremos o creemos que está bien y nos tira del caballo. ¿Cuántas veces? ¿Saben? A mí Dios me tiró muchas veces del caballo. Me cacheteó diciendo, ves que haces esto mal, haces esto mal y haces esto mal. Y ¿qué es lo que tengo que hacer para hacer las cosas bien? Tan solo venía a mí y yo voy a hacer el resto. Tan solo venía a mí y yo voy a obrar. Entonces, ¿qué fue lo que transformó la vida de Pablo? No fue la letra, no fue los hombres, no fue la teología, no fue lo que él podía conocer, porque él conocía la palabra perfectamente. Él recitaba los salmos, él recitaba las profecías de Isaías, él recitaba perfectamente cada uno de los libros de lo que era la Torá, el Tanaj, de lo que era exactamente punto por punto, pero lo único que transformó su vida y pudo renunciar a todos los deseos de la carne fue tener un encuentro con Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pablo conocía la letra, pero no conocía el Evangelio. El Evangelio no es letra, el Evangelio es transformación por medio de Cristo. ¿Y saben qué? Una transformación quiere decir, literalmente, lo busqué en Google, una transformación quiere decir que una cosa deja de ser lo que es y pasa a ser de otra manera. ¿Amén? Es que esta silla deja de ser una silla y se transforma en una puerta. Y la puerta ya no puede volver a ser silla si ahora es puerta. Tal vez la usamos como mesa, como a veces usamos mesas que eran puertas, ¿no? Pero no puede volver a ser silla. Y eso es lo que hace Dios verdaderamente con nosotros cuando tenemos un encuentro genuino con su presencia. Nunca más volvemos a hacer lo mismo que éramos antes. Amén. Nunca más volvemos a hacer lo mismo que éramos antes. Pero Dios revela lo que está oculto en nuestro corazón. Y tal vez hay cosas que Dios permite que sean reveladas en nuestro corazón. Porque todavía Dios nos está diciendo, hey, todavía no fuiste transformado en esta área de tu vida. Porque ¿saben qué? Para ser transformados, Dios no te pone una pistola en la cabeza. Dios te dice, ¿vos verdaderamente querés ser transformado? ¿Querés que las cosas cambien? ¿Querés ser transformado? ¿Querés ser transformado? Vení a mí. Vení a mí. El Evangelio no es una obligación, el Evangelio es una decisión de caminar todos los días con Cristo. De caminar todos los días con Cristo, de tomar nuestra cruz y seguirlo. Y tomar la cruz quiere decir morir a nuestra carne, a nuestros deseos, a nuestros placeres, a lo que nosotros creemos que sería correcto para seguir la voluntad del Padre. Porque eso fue lo que hizo Cristo cuando habitó entre los hombres. Él no caminó debajo de su propia voluntad. Él hacía conforme a la voluntad del Padre le enviaba. Para que el amor de Dios sea derramado hacia los hombres, Él tuvo que renunciar a sus propios deseos y placeres carnales por la voluntad de Dios, para que el amor de Dios sea derramado hacia otros. Amén. Entonces Pablo en este pasaje muestra que su vida no vale nada a comparación de lo que Dios tiene preparado para él, del conocimiento de Cristo Jesús. Pablo nos dice, hey, para ser transformado verdaderamente, yo soy un testimonio vivo de que Dios puede transformar tu identidad verdaderamente. Porque antes yo me llamaba Saulo, pero él hasta me cambió el nombre. Porque antes tenía un nombre consagrado tal vez a otros dioses, Saulo, tal vez no lo busqué, pero tal vez un dios, ¿no? Fuerte, pero tal vez un dios, ¿no? De aquel momento para los romanos, quién sepa, ¿no? Para los griegos, para el pueblo de ese momento. Y Dios le cambió hasta el nombre. Pero no era simbolismo tan solo de que, bueno, Dios te cambia el nombre porque tenés un nombre feo. A veces tenemos nombres feos, yo no tengo segundo nombre, por ejemplo. Pero Dios cambia nuestras identidades de esa manera. Porque era un simbolismo, una materialización de lo que Cristo viene a hacer a nuestra vida, cambiarnos de una naturaleza pecaminosa a una naturaleza nueva, una nueva vida en Cristo. Entonces cambia toda nuestra identidad. Antes los hombres te conocían por Saulo, ahora te van a conocer por Pablo.
Antes los hombres te conocían por los errores que cometías, por el conocimiento que tenías, por las fallas que tenías. Pero yo no miro tu pasado, yo miro una obra terminada. Entonces veo tu nueva identidad por medio de la sangre de mi Hijo. Amén. Entonces eso es lo que Cristo viene a hacer en nuestra vida. Que en el momento que tenemos un encuentro con Él, cambia toda nuestra identidad. Amén. Pues ¿saben qué? Muchas veces Pablo, yo me imagino que habrá leído la palabra y habrá leído cuántas cosas y se habrá encontrado con cuántos hombres y habrá intentado cambiar algunas maneras de su forma de ser. Habrá intentado cambiar algunas maneras de su forma de ser y no pudo. Pero en el momento que se encontró con aquel que venció la muerte, yo me imagino que Pablo se habrá encontrado y habrá dicho: el conocimiento que yo tengo nunca pudo explicar lo que estoy viendo con mis ojos. Hay veces que queremos entender el mover de Dios y el mover del Espíritu y el Evangelio con el conocimiento que nosotros tenemos. Pero nuestro conocimiento es limitado a un contexto, a lo que conocemos limitadamente y a las emociones de nuestra carne, pero las corrientes del Espíritu son llevadas y son locura para la razón. Entonces nunca vamos a poder entender y a comprender las cosas que provienen del reino de los cielos, del reino celestial, del Espíritu, del amor de Dios hacia nuestra vida, porque son locura para nuestra razón. Si verdaderamente eres el Mesías, ¿por qué te sientas con pecadores? Porque a ellos vine. Pero es locura. ¿Cómo no se van a lavar las manos antes de comer? Ustedes se lavan las manos por fuera, pero dentro de su corazón están mucho más contaminados. Pero ¿cómo el Mesías no es un guerrero? Yo no vine a libertarlo físicamente, sino espiritualmente de la esclavitud. La razón intenta sacar cálculos de cómo Dios puede hacer las cosas, pero eso es lo increíble y esa es la gracia de Dios. Dios no se mueve conforme a lo que nosotros conocemos o podemos entender. Él va por encima de nuestro conocimiento. Él traspasa nuestro conocimiento para que no saquemos cuentas y digamos: bueno, Señor, hasta acá. Dios dice: no, todavía no terminé mi obra en tu vida. Por eso Pablo podía decir: no pretendo haberlo alcanzado, porque entiendo que todavía Dios no ha terminado con mi vida. Entiendo que todavía Dios no ha terminado con su propósito y con su transformación en mi vida. Porque todos los días soy moldeado conforme a la medida del varón perfecto. Y la única manera que vamos a ser perfectos es cuando estemos en el cielo frente a Él. Y Pablo decía: este es el mayor llamado, el ser hallado en Cristo. Ser hallado en Cristo también es sufrir sus padecimientos. Quiere decir que cuando Dios nos ve, Dios no nos ve conforme a lo que nosotros somos. Y saben, esa es la gracia tremenda del amor de Dios. Porque si Dios nos miraría conforme a nuestra condición hoy, nos miraría tal como somos. Y ¿saben qué? Ese es el espejo que nos pone la palabra. Ese es el espejo que nos pone la palabra. La palabra revela nuestra condición. Nos muestra verdaderamente lo que somos. Un Iván que se queda dormido, que llega 10 minutos tarde del trabajo, que hace macanas, que se equivoca, que todos los días peca, que todos los días falla, que todos los días... Y conforme a los hombres dicen: no sirve para nada, siempre se equivoca, siempre falla. Fíjate cómo responde cuando se enoja, fíjate cómo responde cuando hace esto, fíjate cuando... Y así los hombres nos culpan, nos acusan y nos dejan de lado. Se le contaba a los chicos el otro día que fui a Emaús, acá cerca, y conseguí un sillón baratito, que está buena la estructura, pero solamente está arañado por los gatos. Y yo me quedaba pensando ahí adentro cuando veía todas las cosas en un galpón todo viejo, con la luz apagada. Miraba los libros, miraba los sillones, las mesas. Miraba una mesa y decía: ¿cuántas historias habrían en esta mesa, no? ¿De quién habrá sido? O este sillón, ¿qué habrá pasado en este sillón? Y ahí me puse a orarle al sillón por las dudas. ¿Qué habrá pasado? ¿Cuántas historias? Pero qué locura, ¿no? El hombre cuando dice: no, pero ya está roto, vamos a tirarlo. Vamos a dejarlo allá. Y así es el hombre con nosotros. Nos mira por fuera y juzga aún también por lo que no conocen de lo que somos por dentro y dice: ya no sirve más, déjalo ahí.
Y saben que esa es la palabra de Dios, nos muestra nuestra condición, que dice, mira, para los ojos de los hombres, y no sos digno de nada porque sos un pecador, porque fallaste en esto, en esto, en esto, en esto. Pero la palabra nos da una respuesta que dice, pero a pesar de tu pecado y tu condición, yo puedo restaurar todas las cosas en tu vida. Yo puedo traer una transformación. Yo puedo darte una segunda oportunidad. Yo puedo cambiar tu condición. Yo puedo hacer eso. Porque para los hombres sos despreciable, sos abandonado, sos dejado de lado. Pero para los ojos de Dios, sos una obra terminada. Y un lugar donde el amor de Dios puede ser derramado a miles y miles de personas. Eso vio Dios en Pablo. Dios no vio en Pablo una condición de hombre conforme a lo que los hombres veían, hebreo de hebreo, fariseo de fariseos, griego, porque muchas veces los hombres por ahí lo habrán exaltado. No, ahí viene Pablo. Y muchas veces nos encontramos en ese paralelismo, ¿no? O en la exaltación o en la humillación delante de los hombres. Pero Dios no vio ni siquiera su exaltación por los hombres, ni su humillación por los hombres. Dios no vio a un Saulo, Dios vio a un Pablo, que transformado llevaría delante de su presencia a miles y miles de personas, que escribiría cartas que serían leídas siglos y siglos después para transformación del Evangelio, para plantación de la doctrina, de la verdadera doctrina, de lo que Cristo vino a hacer a la tierra y a transformarnos y a llevarnos a esa restauración de la presencia de Dios hacia nuestras vidas. Fíjense tan solo la respuesta de un hombre que renunció a su querer, a su hacer y a su parecer, a todo lo que él podía tener o a todo lo que él podía hacer. A un hombre que muchas veces es fácil renunciar a las cosas que nos salen mal, ¿no? Muchas veces es fácil renunciar a las cosas que no nos gustan. Muchas veces es fácil renunciar a las cosas que ya por ahí no tienen valor, ¿no? Es como cuando yo dejé de ver tanto los partidos de Boca, ya renuncié. Yo dije, nada, ya no tienen caso. Ya. Desde el 2007 estoy esperando que ganen de vuelta la Libertadores. Ya no hay chance. No, ya está. Y ahí ya renuncié a que Boca tal vez gane la Libertadores. Pero ¿cuántas veces cuesta renunciar a cosas que tienen valor para nosotros? Y esas cosas a veces no son cosas materiales. Porque Dios no nos pide que entreguemos dólares, dinero, casas, como muchas veces ha sido predicado, ¿no? Dios no nos pide nada material. Dios nos pide lo más oculto de nuestro corazón, que es nuestro yo, nuestro orgullo, nuestra razón, nuestro Dios. Nuestro Dios. Por eso a veces somos nosotros mismos los mutiladores del cuerpo. Porque queremos hacer el evangelio y vivir un evangelio conforme a nuestro yo y nuestro Dios. Y ahí comienza a entrar el pecado en nuestra vida y en la iglesia. ¿Y saben qué? Mateo dice, si una mano te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Si un brazo te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Y si un ojo te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor es que se pierda una de tus partes y no todo tu ser. Esa fue mi primera prédica a los 9 años. Yo me acuerdo la cara de Caro, que era la maestra de escuela dominical, se quedó como, este pibe, ¿qué le pasa? Pero muchas veces nosotros somos esos mutiladores del cuerpo, porque no estamos renunciando a nuestra propia razón y a nuestro propio yo, y ahí se genera la división dentro de la iglesia que no permite el avance del evangelio hasta lo último de la tierra. Muchas veces por no renunciar a lo que para nosotros sería mejor o nuestro parecer, es por eso que el evangelio no avanza. Por eso que las calles de San Justo están tan vacías y las plazas están tan solas a las noches. Por eso hay tanta gente, no solamente en San Justo, en cualquier parte de La Matanza, Buenos Aires, iglesias divididas, peleadas, iglesias que se abren porque hubo una división conforme a lo que uno pensaba de lo que otro pensaba. Pero nunca escuché, no, porque la palabra dice. Nunca se dividieron por lo que la palabra dice. Siempre se dividieron por formas de pensar y de hacer. Y entonces mutilaron el cuerpo, frenaron el cuerpo. Y a veces nosotros mismos estamos haciendo eso con nuestra propia vida. Pero Dios llama a una transformación. Y como dijimos antes, una transformación es un cambio de ser. Y Pablo escribe en Romanos capítulo 12 que tenemos que renovar nuestro entendimiento conforme a los tiempos. Amén.
renovar nuestro entendimiento conforme a los tiempos. Y la renovación de nuestro entendimiento quiere decir volver, y renovar quiere decir o restaurar, volver a un diseño original o hacer algo nuevo. Pablo está diciendo, tienen que volver su pensamiento al verdadero origen por el cual Dios lo creó. Tienen que volver a pensar conforme a lo que Dios los creó para pensar. Y Pablo dice, en esto pensar, en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo puro, en todo lo santo, en todo lo íntegro, en esto pensar. Porque las emociones son muy sutiles. Y de un segundo para el otro, el enemigo comienza a trabajar en ellas y nos comienza a plantar una duda y a dividir de nuestro hermano, pero no solo de nuestro hermano, de la presencia de Dios. Un segundo para el otro. La serpiente mentirosa en un jardín del Edén plantó una duda en su pensamiento y lo dividió al hombre de la presencia de Dios eternamente. Dividió al hombre de la presencia de Dios eternamente. Y ahí a partir del hombre empezó a decir, yo me merezco ser igual a Dios, yo me merezco. Y empezó a crear sus propios dioses. Y empezó a crear sus propios dioses. Y ¿saben qué? Muchas veces servimos en la iglesia y leemos este pasaje, mayor es el que sirve. Y vivimos en un servicio en la iglesia como el mayor entre los hombres. Pero como hoy también se habló, ¿no? La palabra dice, el que se humilla será exaltado, porque el que sirve no es el mayor, sino es el que se humilla delante de los hombres. Y el servicio no es lo que ven los hombres con sus ojos. El mayor servicio para Dios, la mayor honra para Dios, es cuál es tu respuesta cuando nadie te ve. ¿De qué manera servís cuando nadie te está viendo? ¿De qué manera servís a Dios o obedeces a Dios cuando nadie te está viendo? ¿En tu casa? ¿O mismo aún dentro de la iglesia? ¿O mismo aún dentro del lugar donde Dios te está poniendo a trabajar y a cumplir tu propósito? ¿Saben? A mí muchas veces me ha pasado estar trabajando aún dentro de la iglesia o haciendo cosas y mi pensamiento diciendo, ¿para qué estoy haciendo esto? Y ahí es donde el enemigo comienza a plantar esa separación con el propósito de Dios para nuestra vida. Porque no nos estamos enojando contra un hombre, no nos estamos enojando contra una visión, nos estamos enojando contra el propósito de Dios hacia la tierra. Porque siempre que cantamos y tenemos en claro esto, por medio de Él y para Él son todas las cosas. Y ahí es una gran verdad que choca nuestro orgullo, por medio de Él y para Él. Lo dice, por medio de Él y para nosotros, porque nunca se trató de nosotros. Pablo entendía esto, nunca se trató de lo que yo puedo ser para los hombres. Se trató de lo que yo le puedo dar a los hombres, que es el conocimiento de Cristo Jesús, el amor de Cristo Jesús. El amor de Cristo Jesús. Nunca se trató de lo que yo tengo, de lo que yo quiero, de lo que yo soy, de mi nombre. Por eso Pablo es débil y encorvado. Porque Pablo es el simbolismo, digámosle, la manera, la forma en la que Dios nos dice, esto es mi iglesia. Despreciando su condición, despreciando su vida hasta la muerte, siendo obediente hasta la muerte, para el fin de alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado. Por eso es asir es alcanzado, por el cual alcanzar aquello por lo cual fui yo también alcanzado, que es el amor de Dios. Y Dios nos muestra a través de Pablo el verdadero evangelio. Pablo tal vez cansado, ya viejo, lastimado por latigazos, pero nunca dejó de predicar un solo día de su vida desde que Cristo lo encontró. Tal vez con hambre, tal vez con sed, tal vez con cuántas cosas que él vivía en las cárceles, que no eran las cárceles que hoy tenemos acá llenas de porcelanato, con celulares, donde hacen asado los presos. Eran cárceles en las profundidades de la tierra, en las oscuridades, con la frialdad de la tierra. Eran cárceles que tal vez no tenían piso, eran la misma tierra donde caía toda la mugre y basura de la suciedad de los romanos, porque ellos no tenían baños con letrinas como nosotros, ellos tenían agujeros en la tierra que iban derecho a las cárceles.
Y en esas cárceles se gozaban y cantaban al Señor. Y yo creo que Pablo podía escribir una segunda versión del Salmo 42 y dice: ¿por qué te abates, alma mía? Espera en Dios, todavía tengo de qué alabarle. Todavía tengo de qué glorificarle. Él es mi salvación. Yo sé que aunque estoy sufriendo estos padecimientos, es como Cristo padeció por mí. Y si Cristo también fue glorificado por medio de sus padecimientos para que el amor de Dios sea derramado hacia los hombres, entonces quiere decir que si yo estoy padeciendo esto, es porque Dios va a querer hacer algo a través de mi vida para que su nombre sea glorificado. Entonces, la transformación del pensamiento de Pablo no vino porque recibió un coaching. La transformación del pensamiento de Pablo fue porque un día fue lleno del Espíritu Santo por tener un encuentro con Jesús. Entonces su espíritu podía decirle: hey, ¿por qué te abates, alma mía? Alaba a Jehová. Y ellos comenzaban a adorar en las cárceles y los pisos temblaban y las puertas eran abiertas y las cadenas eran rotas porque la presencia de Dios estaba en ese lugar. Y eso pasa cuando nosotros adoramos en medio de la prueba y en medio de la dificultad y en medio de la cárcel para nuestra alma, para nuestro pensamiento, para nuestro corazón. Decimos: ¿por qué te abates, alma mía? Alaba a Jehová. Y adoramos en medio de la tempestad. Entonces la presencia de Dios está ahí y comienza a estremecer nuestra casa, comienza a hacer temblar nuestros pensamientos y comienza a quebrantar las cadenas de nuestro cautiverio. Tal vez nuestro cautiverio hoy no es físico como Pablo, es un pensamiento de ansiedad, de depresión, de temor, de esclavitud en nuestra cabeza. Porque hoy las cadenas que nosotros tenemos no son físicas, como en algunas otras partes del mundo donde sí hay persecución. En esta parte creo que la mayor persecución que vivimos los cristianos, a diferencia de lo que vive en el Medio Oriente, África en este tiempo, Asia, la mayor persecución y cadena que tenemos es en nuestro pensamiento. Y todavía no somos libertados porque la presencia de Dios no nos llena, porque nosotros no vamos a la presencia de Dios. El salmista, el hijo de Coré, en el Salmo 42 dice: ¿por qué te has olvidado de mí, Dios? Y muchas veces los hombres le preguntaban: ¿dónde está tu Dios a quien alababas? Y a veces nuestro pensamiento está así, ¿no? O los hombres nos miran así y dicen: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te has olvidado de mí, Dios? ¿Y saben qué? Dios nunca se olvidó de nosotros. Dios nunca se movió de su trono de gracia. Él está sentado en un trono de gracia. Dios no se movió del lugar donde Él está. Nosotros nos alejamos de Él. Nosotros nos alejamos de su presencia. Y Él todo el tiempo nos está rodeando, todo el tiempo nos está llamando, todo el tiempo nos está buscando. Por eso hay momentos en que nos encontramos con una persona que tiene la presencia de Dios en su vida, porque es Dios quien te la envió para que vos vuelvas a los brazos del Padre. De un Padre que muchas veces nos abandonó, nos despreció, nos habló mal. Él es el verdadero Padre, que no miró nuestra condición, que no miró que lo perdimos todo, que lo desperdiciamos todo, que recibimos su herencia, que era hermosa y la perdimos y la desperdiciamos en cuantos deseos de nuestra carne y placeres de nuestra carne. Él es un Padre que estaba esperándonos y tenía una mesa preparada para celebrar porque su Hijo había vuelto y estaba vivo. Amén. Ese es el amor de Dios hacia nosotros. Eso es lo que Cristo vino a hacer a nosotros. La vida de Pedro era una muestra viva de Cristo. De un Cristo que vino no a hacer su voluntad, sino a manifestar la voluntad de su Padre. De que así como Pedro pudo renunciar a su yo, a su razón y a lo que él quería, Cristo, en un Getsemaní, pudo tener esa misma batalla entre sus deseos y la voluntad del Padre. Y ayer hablábamos con los chicos y yo me imagino a un Cristo en ese momento de Getsemaní, a Jesús, en ese momento de oración, que Mateo escribe, dice: mi alma está turbada y angustiada hasta la muerte. Y Lucas podía escribir: y sudó grandes gotas de sangre. Yo no me imagino una oración tranquila. Yo me imagino una oración como muchas veces nosotros tenemos diciendo: Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿dónde estás? Tal vez no tuvo muchas palabras en esa oración, simplemente él empezó a sentir todo el peso del dolor de su carne porque sabía hacia dónde estaba yendo. Sabía que lo esperaba una cruz, sabía que lo esperaban clavos,
sabía que lo esperaban latigazos, sabían que le esperaban que sus mismos amigos, hermanos que caminaron con él todos los días, lo irían a negar. Sabía que lo que estaba haciendo. Y él sintió el peso, comenzó a sentir un poco ese peso de todo el pecado sobre su vida. Y él dijo, Padre, si es tu voluntad, primer punto, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Y a veces oramos, Padre, si es tu voluntad, dame esto. Si es tu voluntad, haz esto. Si es tu voluntad, dame este 0 kilómetro. Y a veces somos tan ansiosos, por ejemplo, ¿no? Somos tan ansiosos que no esperamos escuchar la voz de Dios. Si es mi voluntad. Y vamos y nos ponemos en deuda con el 0 kilómetro. No, pero yo oré que si era la voluntad de Dios me lo iban a dar. Y a veces sí te lo dan porque tienen que vender. Pero entramos en deuda, porque no sometimos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. ¿Y saben qué? Jesús renunció a su propia voluntad y a su propia carne por la voluntad del Padre. Todo lo que yo hago es lo que vi hacer al Padre, podía decir Jesús. Todo lo que yo hablo es lo que el Padre habla. Felipe, tanto tiempo caminé entre ustedes y todavía no has visto al Padre. Yo soy el Padre y el Padre es en mí. Todo el que viene a mí viene al Padre. Porque ese fue el amor de Dios hacia nosotros, que entregó a su Hijo amado. Y su Hijo amado de tal manera nos amó. Isaías 53, si quieren lo podemos leer un segundo. Isaías 53, ya todos lo conocemos este pasaje. Pero hay veces que vivimos un evangelio tan frío porque nos olvidamos verdaderamente cómo nosotros fuimos salvos. Él se puso en nuestro lugar. Amén. No sé si me están entendiendo. Él se puso en nuestro lugar. Amén. Él se puso en nuestro lugar. Nosotros no merecíamos nada. ¿Saben? Porque si nosotros nos miramos un espejo hoy, ¿qué vemos? Yo veo un chabón lleno de canas, con 26 años, lleno de canas, arruinado, ya con dolor de espalda, con agujera porque duermo mal. ¿Qué vemos si nosotros nos ponemos un espejo? ¿Qué es lo que los hombres ven? ¿Qué es lo que nosotros mereceríamos si un día tuviéramos que estar delante de la presencia de Dios? ¿Seríamos dignos de estar delante de la presencia de Dios? Seríamos dignos de estar... Yo creo que lo que más impactó a Pablo en ese momento de camino a Damasco, que tuvo un encuentro con Jesús, él pudo decir, yo no era digno de ver semejante hermosura. Y Jesús le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dijo, no era digno de yo permanecer vivo delante de su presencia porque yo era perseguidor de él. Yo lo negué, yo lo mataba. Yo era un mutilador del cuerpo, yo lo mataba todos los días, yo no era digno de estar delante de su presencia. Pero saben que la misericordia de Dios no lo consumó, sino que lo transformó. Eso fue un Isaías aún delante de la presencia del Dios viviente, donde fue llevado por el Espíritu a la sala del trono. Él dijo, yo no soy digno de estar delante de ti. ¿Y saben qué? Lo primero que hizo Dios, lo purificó y después lo envió. ¿Amén? Lo purificó y después Dios lo envió. Lo mismo hizo con Pablo. Lo purificó, le cambió, lo transformó y lo envió a las naciones de la tierra para que sea predicado el Evangelio hasta lo último y hasta el fin, para que Cristo venga. Amén. ¿Por qué era esto? Porque a veces, ¿por qué predicamos? ¿No? Estas semanas, mi emoción y mi carne y mis emociones frustradas por cansancio decían, ¿por qué estoy predicando en este tiempo? ¿Para qué? Si muchas veces no vemos fruto, no vemos obra, no vemos caminando, vemos tantas barreras y tantas peleas y parece que una semana pasa algo malo y la otra semana pasa algo peor y la otra peor. Decimos, ¿para qué? ¿Para qué? Nos olvidamos el verdadero propósito por el cual caminamos. Ustedes lo saben. ¿Por qué están caminando todos los días? Porque un día nosotros fuimos comprados con esa sangre. Entonces ya nuestra vida no nos pertenece, ahora le pertenece a Él.
Amén. Nuestra vida ya no nos pertenece. Nuestra vida antes no valía nada, no valía ni 2 centavos. Pero un día Él nos rescató. Él nos dio una nueva vida, una nueva identidad. Entonces ya no nos predicamos a nosotros mismos. Ahora predicamos a un Cristo crucificado y resucitado con poder. Y que volverá a buscar a su pueblo. Entonces predicamos el nombre de Jesús para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Para que el amor de Dios sea derramado hasta lo último de la tierra y entonces sean transformadas su vida y podamos estar eternamente delante de su presencia. Y no importa si vemos o no vemos frutos con nuestros ojos, porque no cosechamos frutos para nosotros mismos, sino para Él. Amén. Y a veces nos frustramos y nos medimos conforme a lo que ven nuestros ojos, si estamos haciendo bien la voluntad de Dios o no. Y a veces Dios prueba esa perseverancia en nosotros. ¿Me crees aún sin ver nada? Eso es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo no estoy viendo que esté sucediendo nada, pero yo tengo convicción de que el Espíritu Santo está comenzando a obrar en sus vidas. Yo no estoy escuchando gloria a Dios en sus bocas, pero yo tengo la convicción de que el Espíritu Santo está comenzando a ministrar sus corazones. Yo no estoy viendo cuántas cosas que aún están sucediendo, pero yo tengo la convicción de que si Él lanzó una promesa, Él la cumplirá. Entonces por eso caminamos. Y Pablo podía decir, aún un poquito más, y el que ha de venir vendrá y no tardará, porque Él cumple sus promesas. Y si Él lo prometió, Él lo cumplirá. Amén. Entonces Jesús caminó en esta tierra sabiendo que ni aún su vida era motivo de gloriarse, sino que en todo momento Él caminaba para que el nombre de Dios sea glorificado por medio de su vida y el amor del Padre sea revelado. Él se negó hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Filipenses capítulo 2 podía decir, Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, a diferencia de nosotros que a veces estimamos ser dioses y nos aferramos en nuestro yo y en nuestro orgullo y lo que creemos que está bien o no está bien. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su condición. Él se hizo hombre, habitó como hombre y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él fue obediente hasta la muerte y por lo cual le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Donde debajo de sus pies le fue dada autoridad sobre todo principado y sobre toda potestad. Amén. Isaías 53, a partir del versículo 3 pueden leer, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de Él el rostro. Dice, Él fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Fíjense semejante amor, dice, más Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Dice, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Nosotros que escondimos de Él el rostro, que lo menospreciamos, que no lo estimamos, que lo escupimos, dice, cargó en Él el pecado de todos nosotros. Dice, angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado de su generación. ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Dice, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Por todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Dice, verá linaje. Amén. Verá linaje. Amén. Y nosotros somos ese linaje y se verá linaje. Y vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho.
Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, dice, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. ¿Cuántos van a decir gloria a Dios? No sé si entendieron lo que acabamos de leer, pero vivimos a alguien que se entregó por nuestro lugar. No sé si ustedes estarían dispuestos a morir por mí. Si hoy vendría una persona armada y entraría en este lugar y diría, ¿quién se entrega por Iván? A ver cuánto me quieren. A ver cuánto me quieren. No sé si entendieron eso. Eso fue lo que Cristo hizo por nosotros. Nuestra vieja naturaleza decía, son viles, son pecadores, no sirven para nada, son despreciados por los hombres, son menospreciados por los hombres, no tienen nada que ofrecer. Y Cristo dijo, yo voy a ser como uno de ellos, voy a ser menospreciado por los hombres, voy a ser escupido por los hombres. Yo no sufrí pecado, no tengo pecado, pero por causa de ellos yo me voy a hacer pecado, para que por medio de mi santidad ellos tengan vida eterna. Y la vieja naturaleza en la que ellos vivían antes sea transformada a una nueva naturaleza que es por medio de mi sangre. Por eso Él es el segundo Adán. Amén. Por eso Él es el segundo Adán, porque fue el enviado de Dios para transformar la identidad de los hombres. Ya no somos de la carne, ahora vivimos por el Espíritu. Amén. Ahora somos transformados por el poder de Dios. Pero para ser transformados por el poder de Dios, ¿saben qué? Tenemos que vivir como Pablo. Tenemos que vivir como Cristo. Porque si nunca renunciamos, nunca vamos a ver un cambio. Si no renunciamos a nuestro carácter, si no renunciamos a nuestro yo, si no renunciamos a nuestra emoción, a lo que nosotros creemos que es de Dios o no es de Dios, por escuchar verdaderamente la voz de Dios, si no renunciamos a nuestra vieja manera de vivir, si no renunciamos a todo eso, ¿saben qué? Si nunca vencemos todo eso, nunca va a haber una transformación en nosotros. Y yo no sé qué piensan ustedes, pero yo creo que nos falta mucho tiempo. Y yo no sé cuál sería su vida y su respuesta, pero ¿qué pasaría si hoy Cristo vendría a buscarnos y vería nuestra condición? ¿Podríamos ser hallados en Él? Si Dios nos miraría en este momento, ¿seríamos ser hallados en Cristo? Ser hallado en Cristo quiere decir que fuimos lavados por su sangre. ¿Y saben qué? Dios no envió a su Hijo para lavarnos a medias. Dios envió a su Hijo para que su sangre nos purifique por completo. En nuestro pensamiento, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en lo que todos tenemos, en lo que somos y en lo que seremos. Él vino a restaurar lo que el enemigo había robado de nosotros. Él es el cumplimiento. Y hoy pensaba, Él es el Kairos de Dios. Amén. Porque según nuestro crono sacamos cálculos, según nuestro tiempo sacamos cálculos de cuando Dios va y irá a hacer las cosas, y así vivieron los hombres. Pero según el tiempo de Dios, la perfección de Dios, según el tiempo perfecto de Dios, Él envió a su Hijo amado para aquello que fue, sea y será. Para aquello que es, que fue, vuelva a ser. Para que por medio de Él sean cumplidas todas las cosas, las que están escritas en la palabra. Porque Él es la palabra que se hizo carne y habitó entre los hombres. Porque Él no vino a abolir la ley, Él vino a cumplirla. Él era la manifestación de la ley. Él no fue santo porque cumplió la ley en perfección. Fue el único, por eso es el digno, el único digno. Por eso es el único justo. Porque Él cumplió la ley. Nosotros nunca pudimos cumplirla y nunca podremos cumplirla. Pero en Él fueron cumplidas todas las cosas. Y en Él fue manifestado el amor de Dios por medio de la ley. No era para que nosotros seamos enviados al infierno, sino que era para que nosotros seamos perfeccionados en amor y habitemos debajo de las alas del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, cada vez que nosotros caminamos debajo de la voluntad de Dios, habitamos debajo de sus alas. Y podemos decir, Jehová, refugio mío, castillo mío, Él me librará del lazo de la muerte, de la enfermedad. Pero ¿saben qué? Nunca podríamos alcanzarlo con nuestras fuerzas. ¿Cuántas veces quisimos renunciar a cuántas cosas y nunca pudimos con nuestras fuerzas?
¿Cuántas veces aún hoy queremos renunciar a cuántos vicios, a cuántas situaciones y nunca podemos hacerlo? Y lo hacemos 2 semanas, 3 semanas y tratamos de crear hábitos. Nos enseñan que cambiamos por medio de hábitos y ¿saben qué? Volvemos a caer en lo mismo. Pero hubo uno que venció la muerte. Hubo uno que venció la carne. Hubo uno que venció las cosas de esta tierra. Hubo tan solo uno que es el único de ser llamado digno. Uno que fue justo entre los hombres. Y ese es Cristo. Entonces quiere decir que por nuestra fuerza jamás vamos a poder cambiar las cosas, pero cada vez que vamos a Cristo, Él nos transforma. ¿Saben qué es ir a Cristo? Es que el que cree en Él, si confesares con tu boca y creyeres con tu corazón, entonces serás salvo. Dice, y si crees verás la gloria de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente creer que Él es el Hijo de Dios. Simplemente creer que Él venció la muerte y que resucitó y que Él reina para siempre. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él es el Príncipe de paz. Todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para ser transformados verdaderamente? Es, Señor, desprecio mi vida hasta la muerte. Quiero conocerte más. Por eso Pablo podía entender lo único que tiene sentido en este tiempo, en esta vida temporal, es conocer más a Cristo para ser hallado en Él. Es que todas mis fuerzas, que todo mi tiempo sea invertido en conocer a Cristo. Es que todo lo que hago, Cristo esté en el medio. Es que todo lo que soy, Cristo esté en el medio. Es que cada palabra que sale de mi boca sea una palabra de Cristo para que el amor de Dios sea derramado hasta a los hombres, hasta lo último de la tierra. Y entonces ahí será un verdadero avivamiento en nuestra vida. Nunca vamos a ver un avivamiento en las calles si primeramente no hay un avivamiento en nuestro corazón. Y un avivamiento es un verdadero arrepentimiento. Y arrepentimiento es un cambio de ser. Es una transformación. Transformados por medio del Evangelio. Entonces primero necesitamos nosotros ser transformados. Para que todo a nuestro alrededor sea transformado. La única manera de que sean cambiadas las cosas en nuestra vida es acerquémonos a Cristo. Acerquémonos a Cristo. El que no miró nuestra condición, sino que fue menospreciado por nosotros y aún siendo escupido por nosotros. Él no abrió su boca. Aún con un clavo en su mano, Él no abrió su boca. Aún con un latigazo en su espalda, Él no abrió su boca. Aún siendo juzgado, Él no abrió su boca. Aún que los hombres le decían, si verdaderamente eres el Hijo de Dios, envía ángeles que te libren de este momento, de la cruz. Saben que Él tenía el poder para enviar ángeles y cientos de ángeles para que sean destruidos los hombres en un segundo. Pero por gracia Él no abrió su boca. Y Él tan solo pudo decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo creo que Jesús todo el tiempo, Él es el único intercesor entre Dios y los hombres. Ya no es la Virgen María, nunca fue la Virgen María. El único intercesor entre Dios y los hombres, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, porque es el único que vive para siempre. Amén. Y yo creo que Él constantemente está diciendo delante del Padre, todos los días, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque las tinieblas encubren sus pensamientos. Padre, perdónalos porque tienen un velo delante de sus ojos. Padre, perdónalos porque no saben lo que están viviendo. Padre, perdónalos. Yo un día voy a resplandecer en sus pensamientos. Y saben que las tinieblas serán quebrantadas por la luz de Cristo. Y entonces tendremos vida y seremos libertados. Amén. Porque las tinieblas no prevalecen contra la luz. Por eso la tierra estaba desordenada y vacía, porque las tinieblas la encubrían, pero la luz resplandeció en medio de las tinieblas. Eso es el primogénito de toda la creación siendo enviado a la tierra, creando todas las cosas. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas y para Él fueron creadas todas las cosas. Entonces quiere decir que si ahora nosotros no tenemos vida, porque por Él fuimos comprados, por Él fuimos pagados, por Él fuimos salvados, por Él tenemos vida, porque el Espíritu de Dios que habitaba en el Hijo, en el momento que Él ascendió a los cielos, el Espíritu Santo fue enviado a los hombres. Entonces la vida de Dios fue restaurada, para que lo que fue ya es y lo que es sea. Dice, y Dios restaura lo que pasó.
Por eso Él es el Kairos de Dios, porque Él restaura lo que pasó. No restaura conforme a los tiempos de los hombres, restaura conforme al tiempo de Dios en tu vida. Y a veces esperamos que tengamos todo perfectos para ir a Dios, pero no necesitamos tener todo perfectos para ir a Dios, porque nunca sabemos cuándo será el tiempo de Dios. Ni los ángeles saben el día ni la hora de que Él venga a buscar a su pueblo. Y a veces calculamos, todavía no es tiempo para ir delante de la presencia, todavía no es tiempo para cumplir este propósito, todavía no es tiempo para abrir mi boca, todavía no es tiempo para cambiar esto en mi vida, todavía ya voy a tener tiempo, déjame un poquito más. Déjame un poquito más. ¿Saben qué? Nunca vamos a poder entender los tiempos de Dios. Él cumple sus tiempos cuando a Él le place. Él envió a su Hijo amado en un tiempo perfecto. Habitó entre los hombres en un tiempo perfecto. 400 años de silencio y apareció un Juan el Bautista que venía a profetizar la iglesia que vendría a vivir por los siglos de los siglos siguientes. Un Juan el Bautista que dijo: yo soy una voz que clama en el desierto, preparo el camino para aquel que viene detrás de mí. Dijo: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Yo me gozo al escuchar su voz. Dijo, y escribió: yo no entiendo y se lo parafraseo, yo no entiendo a la novia que no se goza al escuchar la voz de su novio. Porque en el momento que Él estaba en el vientre de su madre, María también estaba engendrando a Jesús en su vientre. Y dice que el espíritu de Juan el Bautista sintió el espíritu de Jesús y Él comenzó a saltar en su vientre. ¿Saben qué? Él empezó a manifestar el Espíritu Santo siendo restaurado sobre la faz de la tierra y moviéndose con libertad. Lo que Dios viene a restaurar en este tiempo y en tu vida no es algo nuevo, no viene a traer algo nuevo, es lo más primitivo de la creación del mundo. El Espíritu Santo fluyendo por la faz de las aguas. El Espíritu Santo moviéndose con libertad por la creación, la presencia de Dios llenando toda la tierra. Entonces lo que Dios viene a hacer en un Apocalipsis es restaurar un Génesis, la presencia de Dios volviendo a habitar entre los hombres. Y eso es lo que el Espíritu Santo viene a hacer en nuestra vida. Por eso vino el Hijo, para que por medio de creer en Él seamos libertados de la esclavitud, del temor, del pecado y tengamos libertad. El Espíritu Santo nos llene y la presencia de Dios vuelva a llenar nuestras vidas. Entonces, si la presencia de Dios llena nuestras vidas, así como en un Génesis capítulo 1, versículo 1, éramos una tierra desordenada y vacía, la luz de Cristo resplandece en nuestros corazones. Y cuando la luz de Cristo resplandece en nuestros corazones, esa tierra comienza a ser alineada, comienza a ser ordenada, comienza a ser purificada. Y el propósito de Dios comienza a ser corregido en nuestra vida y comenzamos a caminar en eternidad. Amén. Por eso no vivimos conforme a lo que vemos, porque lo que vemos es temporal, sino conforme a lo que no vemos, porque nuestra ciudadanía no es de esta tierra, es del reino de los cielos. Y si vivimos con una ciudadanía terrenal, estamos perdidos. Porque un día la polilla y el orín van a corromper todo lo que tenemos en nuestras manos. Pero todo lo que trabajamos conforme a lo que no ven los hombres, conforme a lo que no ven nuestros ojos, aunque nuestras emociones nos digan en nuestro pensamiento, no vale nada lo que estás haciendo en este tiempo. No sirve de nada lo que estás haciendo en este tiempo. Nuestro espíritu recuerda las promesas. Dice: hey, tu ciudadanía no es de esta tierra, es un reino de los cielos. Hay uno que no cambia de parecer como los hombres cambian de parecer. Hay uno que no es infiel como los hombres, hay uno que es fiel hasta la muerte. Hay uno que sigue siendo fiel, y aunque vos seas infiel, aunque vos le falles, aunque vos lo niegues, aunque vos des vuelta la cara, aunque vos lo menosprecies todos los días, aunque vos no vayas a Él, Él sigue siendo fiel. Él sigue sentado en un trono de gracia y su trono reinará eternamente, porque así ha prometido: yo estableceré su trono eternamente por los siglos de los siglos. El trono de David será establecido eternamente. La gloria de Dios llenará la tierra y habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, donde ya no habrá más muerte, donde ya no habrá más dolor, donde ya no habrá más enfermedades. Por eso cantamos y vivimos: ven Señor Jesús, porque queremos comenzar a vivir esa ciudadanía de los cielos. Porque vivimos en un tiempo temporal y terrenal que es vacío y es para los hombres que se
enorgullecen de las cosas que viven en esta tierra, pero dentro de su corazón tienen un gusano podrido. Pero nosotros tenemos la presencia de Dios. Yo no sé qué anhelan ustedes, si las cosas de esta tierra o las cosas del reino de los cielos. Pero hoy Dios nos está haciendo un llamado, una atención en este tiempo. Iglesia, necesitamos volver a poner nuestros ojos en Jesús. Cada vez que nosotros ponemos nuestros ojos en Jesús, es reflejada en nosotros nuestra condición, pero no para culpa, sino para justificación. Cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Jesús, cuando vivimos en tiempos de angustia, de depresión, decimos: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te afliges dentro de mí? Espera en Él. Él venció la muerte. Él tuvo poder para vencer la muerte, entonces Él tiene poder para transformar todo. Él tiene poder, entonces yo voy a ir a Él y Él va a hacer el resto. No podemos cambiar con nuestras fuerzas. Él puede transformar todas las cosas. Amén. Quiero que nos podamos poner de pie para cerrar este momento. Puedan ponerse de pie con sus ojos cerrados.